Pensad un momento en esto. Hemos pasado de unos pitidos y una pantalla verde a llevar literalmente un PC para jugar en el bolsillo. Es una auténtica locura. El viaje de las consolas portátiles es sin duda una de las historias más alucinantes de la tecnología. Así que vamos a meternos de lleno en cómo estas pequeñas maravillas conquistaron el mundo. Y la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo demonios hemos llegado de esto a esto? De una pantalla con 4 tonos de verde a verdaderos monstruos que mueven juegos que hace nada solo podíamos soñar en una tele grande. La clave, y esto es lo interesante, no es solo la potencia bruta, los chips, es la idea, la filosofía que había detrás de cada cacharro. Pues para entenderlo todo, tenemos que viajar a 1989. Ahí nace la Game Boy de Nintendo. Y la idea, fijaos qué curioso, no salió de un laboratorio súper avanzado, no. Su creador, el genio Gunpei Yokoi, la tuvo viendo un ejecutivo aburrido en un tren dándole a los botones de la calculadora. Y ahí se le encendió la bombilla. Se dio cuenta de que para matar el tiempo en un viaje, la gente no necesitaba unos gráficos de infarto. Lo que necesitaba era algo sencillo, que aguantara trote y, por encima de todo, que fuera divertido. Y esa idea la convirtió en una filosofía de diseño que lo cambió todo. A ver, en lugar de meterle la última tecnología, la más cara y la que más consume, Yokoi hizo todo lo contrario. Dijo, vamos a usar componentes que ya conocemos, que son baratos y fiables. ¿Para qué? Pues para centrarse en lo que de verdad importa en un cacharro que te llevas por ahí, que no te cueste un riñón y sobre todo que las pilas duren una barbaridad. ¿Y funcionó? Madre mía, si funcionó. Es que los números son de auténtico escándalo. Casi 120 millones de consolas vendidas entre la original y la Game Boy Color. 120 millones. Que se dice pronto. Es que no es que creara un mercado, es que fue la dueña y señora absoluta durante más de 10 años. Pero ojo, que lo más alucinante no son solo las ventas, es esto. La Game Boy rompió todos los moldes. En aquella época lo normal era pensar que los videojuegos eran cosa de chicos. Pues mirad esto, en 1995 casi la mitad, el 46% de la gente que jugaba a la Game Boy eran mujeres. Una prueba clarísima de que cuando algo está bien hecho y es divertido, pues le gusta a todo el mundo. Y punto. Y si hablamos de Game Boy, hay que hablar de su legendaria dureza. Era indestructible. Y el ejemplo más bestia es este. Esta consola que veis, toda achicharrada, sobrevivió a un bombardeo en la Guerra del Golfo. Y lo más increíble es que, a pesar de su aspecto, seguía funcionando. Hoy en día está en la tienda de Nintendo de Nueva York con el Tetris puesto para que todo el mundo vea que era literalmente un tanque. Venga, avanzamos en el tiempo. Porque claro, la competencia no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Vieron que la Game Boy era un gigante? Sí, pero tenía un talón de Aquiles muy, muy evidente. Esa pantalla en blanco y negro. Le faltaba el color. Y claro, empresas como Sega o Atari dijeron, ¡a por ellos! Y esta tabla lo resume todo a la perfección. A ver, la Atari Lynx y la Sega Game Gear eran, sobre el papel, muchísimo mejores. Tenían pantallas a color, con luz, dejaban a la de la Game Boy a la altura del betún. Pero, ¿cuál era el truco? Pues que esa potencia salía carísima. Se bebían 6 pilas en 3 o 4 horas, 6, mientras la Game Boy aguantaba más de 30 horas con solo 4. Además, eran más caras, más tochas y, para colmo, tenían muchos menos juegos. El resultado era obvio. Nintendo ganó la batalla, vamos, por goleada. Pero la duda seguía ahí, flotando en el ambiente. ¿De verdad el blanco y negro podía aguantar para siempre? Estaba claro que no. La industria ya estaba afilando los cuchillos para el siguiente asalto. Y entramos en los 2000, una década clave, porque aquí llega el combate de pesos pesados, el duelo de titanes. Por una esquina, Nintendo, que para defender su corona se sacó de la manga una idea totalmente loca. Y por la otra, Sony, que llegaba para reventar el mercado con una promesa, meter una PlayStation en el bolsillo. Es que eran la noche y el día. Nintendo con su DS fue a por la innovación pura y dura. 2 pantallas, una de ellas táctil, un micrófono. Buscaba formas nuevas de interactuar. Sony, en cambio, con la PSP fue a lo suyo. Potencia, potencia y más potencia. Gráficos de escándalo, una experiencia multimedia, una Play de bolsillo tal cual. ¿Y quién ganó? Pues los números no mienten. La idea loca de Nintendo vendió casi el doble que la potencia bruta de Sony. Claro, Sony no se rindió. Lo volvió a intentar con la sucesora, la PlayStation Vita. Y de verdad, esta consola era un sueño hecho realidad. Tenía una pantalla OLED que era una maravilla, 2 sticks analógicos por fin. Era básicamente una PlayStation 3 en la palma de la mano, un maquinón. Pero, a pesar de ser una joya, llegó en el peor momento, en el sitio equivocado, y se convirtió en el triste final de una era. Y es que a la pobre Vita le salieron 2 enemigos mortales a la vez.
Por un lado, los móviles, que empezaban a comerse el mercado de los juegos casuales. Y por otro, lo más doloroso, es que la propia Sony pareció abandonarla a su suerte. Se quedaron en el tintero juegos que sonaban espectaculares, como ese BioShock, que iba a contar la historia de Rapture antes de la catástrofe. Al final, la consola se fue apagando, y con ella parecía que moría la idea de la consola portátil de toda la vida. Así que el panorama era desolador. Parecía que estábamos atascados en un dilema imposible. O elegías portabilidad con buena batería pero gráficos modestos, o elegías potencia, con juegazos pero atado a un enchufe cada 2x3. No se podía tener todo. O sí, porque una vez más llegó Nintendo para darle una patada al tablero. Y la solución llegó en 2017 y se llamó Nintendo Switch. Fue la que puso sobre la mesa el concepto de consola híbrida. O sea, un solo aparato que era dos cosas a la vez. Era una portátil para llevarte donde quisieras, pero llegabas a casa, la ponías en su base y ¡zas!, se convertía en una consola de sobremesa para jugar en la tele. De repente, el viejo dilema entre potencia y portabilidad se había acabado. Y esa idea, la idea híbrida, es la que define el presente. Ahora mismo tenemos, digamos, dos grandes caminos. Por un lado está la propia Switch, que te da una experiencia de consola muy cuidada, muy fácil de usar y centrada en los juegazos de Nintendo. Y por el otro lado tenemos bestias como la Steam Deck, que son básicamente un PC gaming portátil. Te dan una potencia descomunal y la libertad total para instalar tu biblioteca de Steam, emuladores, lo que te dé la gana. Vale, entonces, si ya hemos conseguido meter la potencia de un PC en un cacharro que nos cabe en la mochila, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué nos queda por ver? Pues todo apunta a que el futuro va a depulir y mejorar todavía más esta fórmula. Ahora mismo todo el mundo está pendiente de la sucesora de la Switch 2, o como la quieran llamar. Y los rumores, la verdad, suenan muy, muy bien. Se habla de un nuevo chip de Nvidia mucho más potente, capaz de mover juegos a 4K en la tele, de una pantalla más grande, de mejoras en los Joy-Con y de algo que es crucial, que sea compatible con todos los juegos de la Switch actual. Ojalá. Y con todo esto llegamos a la reflexión final. A ver, la consola portátil como la conocimos con la Game Boy, sencilla, limitada, solo para jugar, eso se podría decir que ha muerto, pero su esencia, la idea de llevarte tus juegos contigo a donde sea, esa idea está más viva que nunca. Así que la gran pregunta es, ¿la consola portátil ha muerto o en realidad acaba de renacer más fuerte que nunca, convertida quizá en la forma definitiva de disfrutar de los videojuegos?